la alta edad media o la plena edad media, probablemente y hay quien habla incluso entre los 20 siglos que lleva la iglesia, entre el siglo XII y el siglo XIII, el año 1100 y el año 1200, ¿sí? Fue una de las épocas más florecientes, más bonitas que han habido en la iglesia. Pasaron muchas cosas muy buenas. Después de todos estos problemas, de las cuestiones del poder, ¿no? Después de esto sucederá sucederá el cisma de Occidente, pero en este tiempo, en un periodo más o menos de 100 años por ahí, sucedieron cosas muy interesantes, ¿no? Es el tiempo de la escolástica, y gracias a esa palabra, porque es toda una corriente teológica. Hasta el día de hoy en mayoría de las universidades, donde se tiene la rama de la teología, los estudios teológicos en sus diferentes áreas. Estoy pensando desde cuestiones de cristología, cuestiones de teología sacramental, cuestiones sobre la Trinidad, cuestiones sobre mariología, angelología, demonología, etcétera. Muchas de estas cosas fueron tratadas en este tiempo por varios de los exponentes más grandes también otra vez de la historia, del pensamiento teológico en la historia de la iglesia. El padre de la escolástica, uno de los primeros que empezó con este proceso, y la escolástica tenía que ver con este método, ¿sí? Se llamó San Anselmo. San Anselmo de Canterbury fue quien integró la filosofía, sobre todo la parte aristotélica de Aristóteles, la filosofía así con rigor hacia la lectura y la teología de los padres de la iglesia. Entonces combinó lo que ya habían dicho los padres de la iglesia, que era riquísimo, con la filosofía, sobre todo otra vez, varias cosas de filosofía, pero sobre todo la de Aristóteles, ¿sí? Otro, ¿no? Aunque no es el padre de la escolástica, pero probablemente el mayor representante de estos, pues es el Santo Tomás de Aquino, que lo tenemos aquí. Entonces aquí puse dos. Aquí tenemos a San Anselmo de Canterbury, ¿sí? El padre de la escolástica, y luego tenemos Santo Tomás de Aquino, ¿no? Yo creo que es el más grande de todos los tiempos. Yo personalmente, hay quien le llama que es el más santo de los sabios, Santo Tomás de Aquino, el más santo de los sabios, ¿sí? Y el más sabio de los santos, o sea, las dos cosas. Es el más santo de todos los sabios que ha existido sobre la faz de la tierra, y es el más santo de todo, no sé si ya dije igual, es el más santo de los sabios y el más sabio de los santos. No sé si ya hice ahí un trabalenguas, pero es impresionante. El método de la escolástica conseguían estos 5 pasos. Entonces, con cualquier tratado teológico hacían estos 5 pasos, ¿sí? La lectio, la questio, la disputatio, la suma y la predicatio. Es decir, todo se pasaba a través de este método. Este fue el método escolástico. Una lectura, se refiere aquí, la primer paso, una lectura cuidadosa, una lectura profunda, bien hecha, era el primer paso. Cuando ibas a exponer algo, entonces, y puede ser desde la Biblia o desde alguna cosa nueva que querían de alguna manera presentar. La siguiente paso tenía que ver con cuestionar sobre problemas específicos relacionados con lo que se estaba planteando. Cuestionar, ¿sí? Cuestionar, y ahí es la parte de cuestionar sobre problemas específicos, sobre situaciones, sobre cómo era, ¿sí? Se sigue estoy pensando sobre los ángeles, ¿no? Sobre los ángeles en general, una lectura sobre los ángeles, ¿no? Clara sobre lo que se ha dicho, lo que se creía, etcétera, y luego cuestiones, problemas específicos, y luego el tercer paso se llama disputatio, y era disputar o conversar, una conversación crítica, no una conversación así como que al aventón, sino una conversación crítica con compañeros, ¿sí? Como una conversación de estudio, como nos sentamos a platicar, pero todo mundo de alguna manera trae sobre la mesa, esta es la parte de la disputatio, ¿sí? No era una disputa para nada más quien gana, era una disputa para llegar a la verdad, o alcanzar nuevas cosas, ¿sí? Una conversación crítica con compañeros de estudio. Después de esa disputa se hacía lo que se llama la suma.
y la suma era como una presentación, un resumen, ¿sí? Una síntesis del pensamiento en un orden coherente y racional. Eso era la suma. De hecho, una de las obras de Santo Tomás de Aquino se llama la Suma Teológica. Y la Suma Teológica quiere ser esa síntesis, ese resumen, esa presentación, ¿sí? Del pensamiento en orden coherente sobre muchas cuestiones teológicas, la suma. Entonces, el cuarto paso era la suma, y el quinto paso era lo que se llamaba la predicatio. Predicatio era la predicación. El siguiente paso tenía que ver con enseñar ahora con claridad y precisión lo que se había hecho en el proceso, ¿sí? Entonces no terminaba nada más aquí en la cabeza, ni siquiera terminaba sobre un papel. La finalidad última era que se enseñara, ¿sí? Durante este tiempo, el tiempo de la Alta Edad Media, surgió el pensamiento escolástico. Y le digo, es esta ciencia filosófico-teológica, enraizada en la filosofía de los griegos, en especial en dos grandes filósofos griegos, Platón y Aristóteles. Santo Tomás de Aquino, ¿sí?, que murió a los 43 años, o sea, mi edad, a los 43 años, Santo Tomás de Aquino fue uno de los pensadores más destacados de esta ciencia. Otra vez, aunque el padre de la escolástica es San Anselmo, probablemente su mejor exponente es Santo Tomás, ¿sí? Santo Tomás de Aquino. San Buenaventura, un franciscano también, dominico franciscano, también fue un buen escolástico en este tiempo, ¿sí? Entonces, la escolástica, tanto la escolástica en este tiempo, la escolástica como la mística, ¿sí?, fueron, por decirlo así, como los dos aspectos o las dos tendencias complementarias, ¿no? Yo mencioné hace rato lo de la regla de San Benito, lo de ora et labora. Ahora que hablan de dos aspectos importantes de la vida cristiana, la escolástica y la mística. La mística y la escolástica, ¿sí? Una que de alguna manera nos sirve para los elementos intelectuales de la fe, y la otra para los afectivos de la fe. Y en este tiempo de la Alta Edad Media tuvimos exponentes de los dos. Gente súper inteligente como Santo Tomás, ¿sí? Le digo otra vez, las cosas que escribió Santo Tomás en el siglo XII, las seguimos estudiando. Nuestro catecismo de la Iglesia Católica tiene muchas cosas todavía del pensamiento tomista, ¿sí? Es impresionante lo que generó. Entonces tenemos exponentes de esta parte de la escolástica, y también en este tiempo surgen varios místicos, ¿sí? Ahora, la mística nos tiene que llevar de alguna manera a la escolástica, y la escolástica a la mística, ¿sí? El conocimiento, ¿sí?, o la formación, decimos ahora en círculos así como que más carismáticos, la formación y la unción van de la mano. Hay gente que piensa que no, nomás es importante la unción. Usted no necesita aprender nada si el Espíritu Santo le habla, a propósito de lo que hablé ayer o antier del fanatismo, ¿sí? Puro Espíritu Santo, no, unción y formación van de la mano. Unción sin formación cae en fanatismo. Formación sin unción, pues cae en puros ideas, pensamientos, aunque sean muy teológicos, que terminan siendo huecos. Entonces, formación y unción van de la mano, escolástica y mística. Y estas dos cosas pasaron en este tiempo, ¿sí? Y causaron un impacto impresionante. Otra cosa y otra luz en medio de la historia de la iglesia, ¿sí?, la tuvimos en lo que se llaman las órdenes religiosas que resurgieron, porque el ideal monástico que desarrolló San Benito de Nursia en el siglo IV, siglo V, al pasar de los siglos se fue como diluyendo, se fue perdiendo, se fue desviando, hasta el punto que en el siglo XI se empieza a hablar de una reforma a la vida religiosa, porque los mismos religiosos, los monjes, habían perdido el rumbo. Y entonces surgen
algunas órdenes religiosas muy interesantes tratando de reformar esto, ¿sí? Entre las dos primeras tenemos lo que llamaron los cartujos. Había escuchado tal vez ustedes, los cartujos, que son una orden contemplativa de la Iglesia Católica fundada por San Bruno en el año 1084, los cartujos, ¿sí? Ellos profesaban más austeridad en la práctica y a lo largo de su existencia han permanecido en pobreza sin caer en lujos. Los monjes cartujos guardan los 3 votos, ¿no?, famosos, que son pobreza, castidad y obediencia, ¿sí? Los cartujos. Pobreza, castidad y obediencia. Pero además de estos 3 votos, guardan 2 votos extras, ¿sí? 2 votos extras que son el de estabilidad en el monasterio, es el cuarto, estabilidad en el monasterio, y quinto, el voto de conversión de costumbres, el voto de conversión de costumbres, en el cual se busca un crecimiento de entrega hacia el Señor. Entonces, no nada más es renunciar, es empezar como caminar, ¿sí?, hacia la santidad desde la misma vida de ser un monje de alguna manera. Esos son los cartujos. Se fueron por una línea más monástica, más monacal, más de oración, más interna, ¿sí? Es importante. De estos, de los cartujos, surgen Norberto, otro de los reformadores, forma otro grupo y hasta el día de hoy existe una comunidad religiosa que se llaman los norbertinos. Los norbertinos. Sí, a mí me tocó conocer a algunos en Nuevo México. Otra vez, ahorita estamos en crisis vocacional en todas las órdenes religiosas, pero me dio gusto todavía ver que después de 9 siglos tenemos, ¿no? Otra orden fueron los agustinos, que vienen de San Agustín. Los agustinos retomaron las enseñanzas basadas en San Agustín, ¿sí? Pero a diferencia de los cartujos, ellos no se aislaron, no se encerraron en el convento, ¿sí? No se aislaron del mundo, sino que le sirvían al mundo. Entonces los cartujos eran más contemplativos y los agustinos eran más activos, ¿sí? Otra vez, las dos cosas son importantes. Ora et labora, ¿sí? Unos oraban más, los cartujos, otros, ¿sí?, actuaban más, trabajaban más, los agustinos. Pero en este tiempo surgen 2 órdenes muy importantes en la historia de la iglesia, lo que se llaman las órdenes mendicantes, ¿sí? Y las órdenes mendicantes tienen que ver con su nombre, porque vivían de pedirle a la gente, del bien de la gente. Otra vez, renunciaron a todos los privilegios de que el Estado, el gobierno, la jerarquía les diera dinero para vivir. Y ellos dijeron, no, vamos a servir al pueblo, a la gente sencilla, y lo que nos dé la gente sencilla, de eso vamos a vivir. O sea, si la gente sencilla me da un plato de frijol, eso voy a comer ese día. Esta era como que la idea de las órdenes mendicantes. Viene de la palabra mendigar, ¿sí? Es decir, vivo de lo que pido y de lo que me dan. Pido a la gente sencilla, no pido a los ricos, no pido al Estado, pido a la gente sencilla a la que sirvo, y si ellos me dan un plato de comida que ellos mismos comieron, eso me como. 2 órdenes mendicantes, entre varias otras. Estas son las 2 más grandes que surgieron: los dominicos y los franciscanos. Los dominicos y los franciscanos, ¿sí? Santo Domingo de Guzmán, ¿sí?, fundó la orden de los predicadores dominicos, y su carisma es la predicación. De hecho, usted ve los dominicos hasta el día de hoy. Hay monje colombiano, ¿cómo se llama el padre? Fray, yo lo mencioné la otra vez, ya se me olvidó el nombre otra vez, que es muy famoso. Él es Fray Nelson Medina. Fray Nelson Medina es dominico, ¿sí? Es de esta orden que surgió en ese tiempo. Y otra vez, su carisma es la predicación, el estudio y la oración personal. Usted ve, escucha al Fray Nelson Medina, y es una luminaria. El tipo se sabe, ¿no?, al derecho y al revés, todas las cuestiones teológicas. Es impresionante, de verdad, es muy inteligente. Se ve que ha leído muchísimo, se ve que hace honor a lo que quiso su fundador, Santo Domingo de Guzmán.
¿sí? El carisma de la predicación, el estudio y la oración personal. Lo conocemos porque ya se hizo un influencer, un teólogo influencer, ¿no? Uno bueno, me parece, uno bueno, muy bueno, ¿no? Entre muchos, hay algunos que no son muy de mi agrado. A mí me gusta el estilo de Fray Nelson Medina, me gusta, ¿sí? Dominico. La siguiente orden mendicante fueron los franciscanos, San Francisco de Asís. Y San Francisco fundó la orden de los franciscanos con la intención de que sus seguidores, ¿sí? Imitaran, ¿sí? A vivir de alguna manera, literalmente en la pobreza, literalmente en la pobreza. De hecho, él habla que él se desposa con la hermana pobreza. Yo le recuerdo otra vez, era hijo de un mercader, el mismo Francisco de Asís, renuncia a todo, se quita hasta la ropa, se le entrega a su papá dice que está loco, se queda sin nada, entrega todo, ¿sí? Y se desposa con la hermana pobreza para hacer un signo profético en el siglo XI y siglo XII de la época de la iglesia. La iglesia que otra vez había escalado en poder político y económico, de alguna manera Francisco de Asís, ¿sí? Se desposa con la hermana pobreza. Su carisma es la minoridad, la pobreza, la fraternidad, la caridad y la obediencia a Dios. Y a toda criatura por amor a él. También tiene mucho de la cuestión de todos los seres, ¿no? El laudato si, el alabado seas, que es un himno que compone Francisco de Asís y que el Papa Francisco en nuestros días lo ha sacado para hablar otra vez de este amor y este cuidado a toda la creación. Eso viene de Francisco de Asís. Aquí tenemos a los dos, a Santo Domingo de Guzmán, ¿sí? Y a San Francisco de Asís. Esto fue un encuentro histórico. En realidad se encontraron los dos, ¿sí? Y compartieron de alguna manera lo que Dios estaba haciendo en ellos y a través de ellos. Esta es una lucesota, hermanos, en medio de tanta oscuridad en la historia de la iglesia. Este es un siglo del que nos podemos sentir como católicos muy orgullosos. Digo, en algunos otros siglos vamos a sentir mucha pena, pero este fue uno de presencia de Dios impresionante a través de todas estas cosas que fueron pasando, ¿sí? Entre el siglo XII y el siglo XIII. El siglo XIII, 100 años de gloria de la iglesia. Hay quien le ha llamado a este siglo, en este periodo, ¿sí? El mejor de todos, el mejor de todos. Pero después de esto vino algo así medio turbulento. Vino la desgracia, vino lo que llamamos el cisma de Occidente y el caos del... El cisma de Occidente y el caos del papado. El Papa Bonifacio VII, ¿sí? Emitió una bula papal, un documento del Papa, ¿sí? Donde mandaba que se hicieran cosas, lo que se llama la bula papal Unam Santam, ¿sí? Que fue una imprudencia del Papa Bonifacio, quien declaró que el poder espiritual, esto fue lo que declaró en la bula, declaró que el poder espiritual del pontificado tenía jurisdicción sobre el poder temporal de los reyes, es decir, se quiso poner por encima de todo, ¿sí? Sobre el poder temporal de los reyes, cuando tuvo una controversia con el rey de Francia. Entonces, peleó con el rey de Francia en turno, Bonifacio VIII, peleó, llegó a un desacuerdo y entonces, para solucionar el desacuerdo, él dijo, ¿sí? Emitió esta bula papal que se llama Unam Santam y en esta dijo que el poder espiritual del pontificado, el poder espiritual del Papa, ¿sí? Estaba por encima de cualquier poder temporal de cualquier rey. El rey Felipe IV, era el rey en turno en Francia, el rey Felipe IV envió sus tropas y lo apresó al Papa. Y a esto se le llamó el cautiverio de Babilonia. Esto comenzó en el año 1305. Un obispo francés fue elegido como sumo pontífice en este tiempo, un obispo francés, ¿sí? Y fue que empezó este lío. Fue elegido como sumo pontífice y tomó el nombre de Clemente, el Papa Clemente V. Y ese que fue elegido como Papa después de Bonifacio VIII, ¿sí? Decidió quedarse en Aviñón otra vez. La sede del Papa era Roma,
decidió quedarse en Aviñón, en Francia, por presiones políticas de su país, Francia, y la situación que se vivía en Italia, y decidió no estar en Roma, ¿sí? Entonces causó un lío, porque después es como que, caray, el Papa no tiene que estar fuera de Roma, debe estar también en Roma. Se creó todo un lío y se nombró un segundo Papa o un antipapa en Roma, ¿sí? Este nuevo Papa pidió al colegio cardenalicio que lo encontraran en Lyon, en Francia, y ahí tuviera la instalación, ¿no? Cautiverio de este papa que estaba en Aviñón duró 70 años, bastante tiempo, ¿sí? Donde los obispos de Roma llegaron a vivir, residían en Aviñón, Francia, y no en la sede de Pedro, como había pasado en todos los siglos anteriores. Este cautiverio terminó, y todo el relajo que se armó con el cautiverio y el triple papado, gracias a dos santas muy famosas en este siglo, Santa Catalina de Siena y Santa Brígida de Suecia, que habían reunido entre obispos y gente suficientes simpatizantes, ¿sí? y con sus cartas, de alguna manera, y exhortación, lograron convencer al Papa Gregorio IX para que regresara a Roma, ¿sí? Entonces, el cisma como tal comenzó cuando el colegio cardenalicio, por miedo a la gente, eligieron a un cardenal italiano. Entonces, estaba el Papa en Aviñón, ¿sí? Y el colegio cardenalicio decidió, por miedo a la gente, tenemos que nombrar uno italiano que se queda en Roma, ¿sí? Pero debido al temperamento de este cardenal hecho papa, el que hicieron en Roma, ¿sí? Los otros cardenales declararon inválida la elección de este cardenal italiano, ¿sí? Excusándose que lo había elegido por miedo a represalias. Entonces ahora ya tenemos dos papas. Esto llevó al colegio cardenalicio a efectuar otro cónclave y eligieron a otro papa. Entonces ya había uno, eligieron un segundo y luego un tercero, ¿sí? El tercero fue Clemente VII, quien regresó a Aviñón, ¿sí? De alguna manera, y esto ocasionó el nacimiento del cisma de Occidente. Un papa en Roma y otro en Aviñón, y la gente se cuestionaba. Tenemos dos papas al mismo tiempo. La gente se cuestionaba sobre cuál era el verdadero papa, ¿sí? Esto dio nacimiento a antipapas, y el cisma de Occidente terminó por la influencia de los reyes. Se convocó un concilio en Constanza en el año 1414, el concilio de Constanza, y se presionó que los tres papas de ese tiempo, los tres que ya había en ese tiempo, renunciaran a sus puestos, y se eligió uno nuevo. Entonces ninguno de los tres quedó, se eligió uno nuevo que fue Martín V, ¿sí? Y esto es conocido, ¿no? Esto es conocido como el cisma de Occidente. Sí, el cisma de Occidente. Otra cosa que sucedió en este tiempo, ya había empezado a suceder desde... La primera cruzada está por ahí, por el año 1100, ¿sí? 1095, por ahí, ¿sí? Hay 8 cruzadas, las famosas cruzadas, ¿sí? Hubo 8 cruzadas, por ahí del año 1100 al año casi 1300 hubo 8 cruzadas. Las primeras 4 tenían un dejo de buena intención. Después ya fue otra vez pelear poder. Hubo varias cruzadas dentro de la historia de la iglesia. Pero las notarias fueron 4. La palabra cruzada significa aquel caballero que tomara el estandarte de la cruz, para defender la tierra santa de los infieles, de manera concreta de el Islam, que había tomado la tierra santa. Entonces, los motivos para que se hicieran las cruzadas, ¿sí? Inicialmente, después se distorsionó. A lo largo del proceso se fue distorsionando, pero inicialmente las cruzadas tenían una buena intención. La defensa contra los musulmanes en España, ¿sí? Entonces,
primer motivo para hacer una cruzada era la defensa contra los musulmanes en España, los mahometanos, ¿no? Que también se les llama así. Segunda cosa, la defensa contra el Imperio Bizantino, que también acosaba en momentos a la iglesia. 3, la cristianización de los eslavos en el este. Entonces, hacia la parte este de Europa, ¿no? Los eslavos, también para eso se hicieron las cruzadas. También tenía de alguna manera, un fin evangelizador. Cuarto, la fortaleza del papado en la Alta Edad Media, fortalecer el papado que había perdido un poco de fuerza. Y quinto, la piedad corporativa de la nobleza medieval. El Papa Eugenio III lanzó la primera cruzada. Mire, me parece que la primera cruzada fue la mejor intencionada y la que se lograron más cosas, o que se alcanzó de alguna manera, no completa, pero de alguna manera el objetivo de para qué fueron las cruzadas. Pero el Papa Eugenio III lanzó la segunda cruzada y le pidió a Bernardo de Claraval, ¿sí?, que la predicara. Entonces había todo un proceso. La cruzada no era nada más ir a pelear, era todo un proceso de evangelización, de cristianización. Quiero que entienda esto, porque hay pensamos que la cruzada tenía que ver nada más con puro ganar terreno, con pura batalla, con pura cuestión militar, ¿no? Por eso, de hecho, ahora me gusta que hay un grupo en Guadalajara que adoptó este nombre de las cruzadas matrimoniales, las cruzadas, ¿no? Y tiene que ver con ir y conquistar o rescatar las familias para Cristo, una cosa así va por ahí, ¿no? Entonces, el Papa Eugenio III lanzó la segunda cruzada y le pidió a Bernardo de Claraval la predicación de la cruzada más sangrienta de todas fue la cuarta, ¿no? Ya que la misión de reconquistar Jerusalén fue equivocada, los caballeros más bien decidieron quedarse en Constantinopla. Para Jerusalén todavía les faltaba mucha. Se quedaron en Constantinopla y en Constantinopla, ¿sí?, el ejército cristiano que iba rumbo a los lugares santos, a Jerusalén, asesinaron a cristianos griegos, violaron a sus mujeres y mataron a sus niños. Se hizo una matanza terrible en la cuarta cruzada. Esto ocasionó una grave herida entre la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente, que de por sí ya estaba dañado. Entonces, otra vez, las cruzadas fue una cosa que empezó bien, con una idea más o menos noble, puedo decir, y que a la postre en el proceso se fue dañando, se fue perdiendo el objetivo, ¿sí?, y terminó en cosas medio aberrantes. Voy a cerrar el día de hoy, ¿no?, con esta última parte sobre la Santa Inquisición. La Santa Inquisición. Ay, Dios mío. Esta es, si el siglo XIII, 12 al 13, por ahí ese siglo, esos 100 años, fueron como que la época de mayor gloria de la iglesia. Probablemente, y la Inquisición no duró 100 años, la Inquisición duró casi 4 siglos o 5 casi, ¿no? Es una de las partes más negras y más oscuras de la historia de la iglesia. Otra vez, inicialmente pareció que era bien intencionado la cuestión de la Inquisición, ¿no?, que al final de Santa no tenía mucho, casi no tenía nada. Se desvirtuó de manera terrible, ¿no? Pero sí, fue terrible. Iba a abrir para que ahorita compartiéramos qué piensa usted cuando escucha la palabra Santa Inquisición, pero más bien lo dejamos para el momento de las preguntas. Entonces, el término Inquisición o Santa Inquisición, ¿sí?, cuando escuchamos esto, hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión. Escuchen bien, primero, esto que escuchar era, a la supresión de la herejía. Si alguien andaba predicando cosas en contra de la verdad, se le suprimía. Por ahí empezó bien, como de buena fe, ¿sí? Mayoritariamente en el seno de la Iglesia Católica. Entonces, entre los católicos que andaban regando ideas distorsionadas, para eso se comenzó de alguna manera la Santa Inquisición. La Inquisición medieval, ¿sí?, se fundó o comenzó, o el primer destello de Inquisición, ¿sí?, sucedió en el 1184 en una zona al sur de Francia, Languedoc se llama, ¿sí?, para combatir la herejía de los cátaros y los albigenses.
Entonces, los cátaros y los albigenses habían hecho una herejía, ¿sí? En el siglo XII, se estaban desviando y para combatirla se empezó a poner como un grupo, una institución dentro de la iglesia que se encargaba de parar este tipo de cosas, ¿sí? Hasta ahí como que la cosa no estaba tan mal. En el siglo XV, los reyes de España y de Portugal, ¿sí? Los reyes católicos, con el objetivo de proteger y preservar la fe católica en sus dominios, no solamente en Europa, sino por eso también llega hasta América. Entonces, en México había, ¿no? Y en muchos lugares en la Nueva España había, ¿sí? La institución de la Santa Inquisición. No, yo soy de Guanajuato. Todavía hay por ahí en Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato, hay un lugar, hay como un templo donde todavía guardan, ¿no? Y es un lugar medio oscuro, medio feo, ¿no? De cómo se hacía lo de la Santa Inquisición, ¿no? El inquisidor más famoso, ¿no? Le llamaron Torquemada, a lo mejor había escuchado este nombre. Era un desalmado, pues vivió ahí en el siglo XV, por ahí, ¿sí? Entonces, fue creado por los reyes católicos, ¿no? Para proteger y preservar la fe católica en sus dominios. Como tal, estuvo siempre bajo el control de la monarquía española. Entonces, tenía que ver con los reyes, más que con la iglesia, pero igual la iglesia sirvió a los reyes católicos, ¿sí? Españoles. Bajo la lógica de la Inquisición, mire qué pasaba. Una simple acusación de brujería, ¿sí? Se quemaron muchas brujas, ¿sí? Y algunas que no eran brujas y también se quemaban por equivocación, por supuesto, ¿sí? Una acusación de brujería, una acusación de pacto demoníaco, ¿sí? Hasta cuestiones de homosexualidad. Hubo gente que les pasó la Inquisición por encima por cuestiones de pecado de sodomía, le llamaban. Paganismo, herejía, ¿sí? Desobediencia a los mandatos cristianos, lo que se llama apostasía, rechazo al dogma católico o idolatría. Cualquiera de estas cosas eran suficientes para empezar una investigación, porque de hecho era un proceso de investigación. Sigue investigando, ¿no? Y al principio a lo mejor se hizo una investigación seria y después ya nada más era culpar gente por culpar gente en algunos niveles. La Inquisición española, esto es lo triste de la Inquisición, mire, la Inquisición española trajo como consecuencia a la humanidad completa, ¿no? Porque recuerdo otra vez, España, Portugal eran los grandes imperios en el siglo XVI, ¿no? España había dominado todo el nuevo mundo, ¿no? Trajo como consecuencia retraso científico y técnico, tanto en España como en el resto de Europa, ¿sí? Que mantuvo a la misma España, ¿sí? Como una nación aislada de los nuevos pensamientos que surgieron en el continente. Entonces, en diciembre de 1808, ya en el siglo XVII, en el diciembre de 1808, la Inquisición española fue suprimida por Napoleón Bonaparte. Entonces, Napoleón, el nuevo emperador de Europa, fue el que suprimió la Inquisición española mediante los decretos que le llamaban de Chamartín, ¿sí? Que se aplicaron en España medio afrancesada, mientras que en la España patriota la abolición se produjo varios años después por las Cortes de Cádiz, por ahí en el 1813, como 5 años después. Híjola, eso le digo, es una de las épocas tristes. Una de las épocas tristes porque se abusó, se perdió. Se perdió la brújula de manera terrible, ¿no? De manera terrible, y fue en estos siglos.